Hola, hoy vamos a dibujar frutas jugosas y cortadas. Todo esto, por supuesto, sobre galletas que horneé con antelación. Voy a mostrarte cómo, con la técnica húmeda y glasa, se puede crear algo que parece casi real. Empezamos con una fresa. Primero marco la forma, luego la relleno de rojo, dejando el centro libre. Sin esperar a que la glasa se seque, añado el color rosa en el centro y una línea blanca entre ambos. Mientras la glasa aún está húmeda, con una aguja de repostería, trazo líneas con cuidado desde el centro hacia el borde de la fresa. Hay que trabajar rápido, todo se hace en húmedo, antes de que la glasa empiece a endurecerse. Así se forman esas líneas alargadas, como en una fresa cortada de verdad. Las hojas en las fresas las dibujamos cuando las galletas se han secado un poco. Para trabajar con la técnica húmeda, lo más cómodo es usar una glasa de consistencia fluida. Necesitamos una textura que caiga en un hilo fino y suave desde la cuchara. Así es fácil de trabajar y se extiende de forma bonita sobre la galleta. Voy a usar la glasa verde con una consistencia base para hacer las hojas texturadas de la fresa. La siguiente fruta es la sandía. Aplico todos los colores uno tras otro, sin dejar que la glasa se seque. Así los colores se fusionan suavemente y no se notan los bordes.
Con la ayuda de una plantilla, marcamos las líneas principales que necesitaremos para dibujar la manzana. A diferencia de las frutas anteriores, aquí primero dibujo el borde rojo y lo dejo secar, para que la línea entre la piel y la pulpa quede bien marcada. Podemos dibujar una hoja de inmediato y la segunda la haremos cuando la primera se haya secado. Para dibujar el kiwi, primero trazo el contorno con glasa marrón de consistencia espesa para relleno con volumen. Luego, sin esperar a que se seque, relleno alrededor con glasa verde y el centro con color menta. Con una aguja de repostería hago las líneas, añado las semillas con glasa negra y el kiwi está listo. Ahora hago la papaya en corte. El proceso es muy parecido al del kiwi: borde, relleno, centro más claro y puntitos negros en el medio. Creo que aquí todo se entiende.
Disuelvo colorante blanco en polvo con un poco de agua. Vamos a hacer salpicaduras sobre la fresa y el limón para dar unos pequeños toques. Al colorante blanco disuelto le añado un poco de glasa blanca para dar acentos en las demás galletas. Así el blanco se mantiene brillante y no se pierde entre los colores intensos. Y aquí está nuestro colorido set de frutas, jugoso, veraniego y realmente apetitoso. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. ¡Hasta pronto!